En el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Padre Todopoderoso Dios, nos presentamos ante ti. Lo hacemos con un profundo agradecimiento en nuestro corazón, porque tú nos has elegido como tu pueblo, nos has elegido como tu novia. Nos has permitido vivir la gracia de tener una comunidad. Nos permites tener apóstoles en este tiempo. Y nos has dado una promesa de que vendrás a buscarnos para llevarnos con Cristo. Padre, en profundo agradecimiento en nuestro corazón por todo esto. Pero también, Padre, te agradecemos porque tú nos permites también, a través de la tecnología, poder llegar al hogar de nuestros hermanos, aquellos que quizás por un motivo u otro no pueden llegar a la comunidad, que ellos se puedan sentir amados, Padre, que son tenidos en cuenta, que rogamos por ellos cada día, que te pedimos a ti, Padre, para que pronto puedan estar entre nosotros también, en cada una de sus comunidades. Pero, Padre, en este momento también queremos vivir la presencia, tu presencia, Padre, y experimentar que somos un solo corazón y una sola alma escuchándote a ti. Por eso te pedimos comunión plena, te pedimos, Padre Celestial, también sabiduría, y te pedimos, Padre Celestial, que bendigas a aquellos corazones que están entristecidos, dolidos, que, Padre Celestial, quizás tienen preguntas y no encuentran respuesta. Todo lo podemos en ti. Confiamos en ti, Padre, y esperamos todo de ti. Ahora, Padre, queremos tener un encuentro bendito bajo tu bendición. Amén. Mis amados hermanos, en esta mañana tenemos un texto que está en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 48, y dice así. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Hasta aquí. Muchas gracias. Bien, mis amados hermanos, también a través de la transmisión le queremos dar una cordial bienvenida en esta mañana a este encuentro con el Señor. Traigo saludos del querido apóstol de distrito, de nuestros apóstoles para todos ustedes. Hermanos, en esta oportunidad, en esta mañana, este texto de Lucas que acabamos de leer, quisiera contextualizarlo. Es cuando María también puede recibir, María, la madre de Jesucristo, toma conocimiento a través del ángel Gabriel que ella iba a concebir a Jesucristo. Lo hablábamos, hermanos, con el querido primer pastor que me acompaña en sacristía, la particularidad de este encuentro con el ángel, porque ella, hermanos, en todo momento aceptó la voluntad de Dios y pudo aceptar a ese ángel como un enviado de Dios. Unos textos antes, si ustedes lo pueden leer en casa, hermanos, en este texto de Lucas, se encuentra también el pasaje donde habla del nacimiento, o mejor dicho, cómo iba a ser concebido
a través de Elizabeth y Zacarías, su padre, Juan el Bautista. Y hay una posición distinta. Su padre, Zacarías, le dice al ángel, pero mi mujer es grande y ¿cómo va a pasar esto? Entonces ahí el ángel Gabriel, cuando vio esa posición de corazón, le pudo decir, y ahora quedarás mudo hasta que esto suceda. Cuando el Señor nos habla en nuestra vida, hermanos, tenemos que tener la posición de corazón que tuvo María. Aceptar al enviado de Dios y poder decirle que sea hecha su voluntad. En el versículo 38 de este primer capítulo de Lucas, hermanos, lo pueden leer, María reconoce que tenía que cumplir la voluntad de Dios. No puso un pero, no puso una coma, no puso, hermanos, aceptó la elección de Dios. Hablábamos con el primer pastor, las costumbres de la época eran otras. María era una mujer que iba a ser desposada por José, donde se vivía una tradición, hermanos, que era distinta a nuestra tradición. Era una mujer virgen, que podía haber tenido muchos pensamientos frente a lo que tenía que vivir y cómo se le iba a explicar a su marido y tantas cosas, hermanos, en el corazón, pero ella pudo decir, hágase tu voluntad. Aceptó, hermanos, nuevamente a ese ángel enviado por el Señor. Entonces nosotros, en este tiempo, hermanos, tenemos que tener a María como ejemplo en nuestra vida. Hoy, en uno de los partes de los pensamientos, dice como un símbolo. Y un símbolo, hermanos, es algo que se tiene, que implica y significa que alguien ve en ese símbolo reflejado algo. En María podemos ver reflejada la iglesia de Cristo. Una mujer que aceptó la elección del Señor, una mujer que siguió al Señor, que sirvió al Señor Jesucristo, a pesar de distintos hechos que tuvo que vivir, hermanos, porque Jesucristo no siempre le habló en buenos términos. Ha sido duro también con su madre, y ella siempre aceptó lo que el Señor le quería decir. Entonces volvemos al principio, hermanos. Hoy el Señor, a ti y a mí, nos ha elegido, como eligió a María. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta elección? Ella decidió servir también a Jesucristo, hermanos. Ella decidió acompañar su crecimiento y tantos hechos de fe que pudo vivir también María. De hecho, en el primer milagro de Jesucristo, María estaba presente. Ella le pudo decir a esas personas que hicieran lo que Jesucristo les mandaba. Cuando fue este milagro de las tinajas de agua, ¿no?, que todos conocemos, que las convirtió en vino. Ella pudo indicar que se hiciera lo que su hijo mencionaba. Lo puso en un lugar especial a Jesucristo, hermanos. Nosotros en nuestro servir al Señor también tenemos que poner a Jesucristo en ese lugar. Hagamos lo que el Señor Jesucristo desea de sus servidores, de sus discípulos, porque todos somos discípulos del Señor. En este tiempo, hermanos, en el que vivimos, el Señor nos pide que podamos servirlo en amor, que podamos servir con esperanza. Porque cuando uno tiene esperanza en el corazón, todo es distinto. Donde hay esperanza, no hay temor de lo que va a pasar. Uno sabe que tiene un futuro, esa es nuestra esperanza. Y cuando uno tiene un futuro, tiene seguridad. Es así. Entonces María sabía a qué venía su hijo, porque el ángel se lo dijo antes. Ella sabía cuál era el camino de redención. Sabía que todo iba a pasar por Jesucristo. Y ella lo acompañó. En distintos momentos, hermanos. Yo cuando leía los pensamientos no podía dejar de pensar en esa María que como madre de un niño lo pierde en esa caravana.
Y lo buscó y lo buscó. Buscó a su hijo hasta que llegó y lo encontró en el templo. ¿Y qué le dijo ese niño? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es lícito estar? Ya ahí Jesucristo, hermanos, se había separado de su madre y ordenó también a su madre cómo tenían que ser las cosas. María también iba aprendiendo a través de ese pequeño todo lo que el Señor tenía preparado y cómo ella tenía que conducirse en la vida. Por eso, hermanos, dice, adoramos al Señor y sirvámoslo con humildad, porque María tenía que aceptar con humildad también todo aquello que el Señor Jesucristo le decía, aunque fuera un niño. María tenía que aceptar con humildad que ella tenía que acompañar a ese pequeño y luego, hermanos, ser valiente. Porque dice que María fue una de las pocas que lo acompañó hasta el Gólgota. En ese momento que lo crucificaron a Jesucristo. Por eso María es un símbolo para nosotros. Porque ella, ¿qué pasaría por el corazón de esa madre? Viendo cómo su hijo era crucificado, era maltratado, previamente fue juzgado, y ella conocía los milagros de Jesucristo, sabía quién era su hijo, como toda madre, hermanos. Y porque aparte al principio, vuelvo al inicio del oficio, había reconocido el enviado, en ese ángel Gabriel, que había sido mencionado todo lo que iba a hacer Jesucristo. ¿Por qué venía aquí? Y ella, imagino que habrá tenido temor, hermanos. Porque no fue un momento placentero, fue un momento muy difícil. Y sin embargo ella nunca abandonó a su Hijo Jesucristo. A pesar del padecimiento que tuvo que vivir, a pesar de los peligros que tuvo que vivir, siempre se mantuvo cerca de Jesucristo. Y el Señor nos pide esto a nosotros. No importa lo que tengas que padecer, no importa lo que tengas que sufrir. Hoy me imagino, hermanos, los que están en casa no han podido llegar al oficio divino. Y el Señor lo sabe. Sabe todo lo que estás padeciendo. Sabe todo lo que estás sufriendo. Y te quiere bendecir. Y te quiere mostrar su amor. Como lo hizo a través de Jesucristo. Cuando ya en ese momento, hermanos, tan difícil, le pudo decir a ese discípulo que él tanto amaba. Porque para las costumbres de la época, hermanos, una mujer que quedaba abandonada, hermanos, era una mujer que su bienestar era muy difícil. Y le pudo decir a ese discípulo, he aquí tu madre, y a ella le dijo, he aquí tu hijo. Le mostró hasta último momento el amor que él tenía por ella. Y ella, hermanos, hasta último momento se quedó al lado del Señor Jesucristo. Nunca lo abandonó. Y este es un mensaje para nosotros. Por ello ella es un símbolo de nuestra iglesia. La iglesia de Cristo. Porque no importa. Dios conoce tu corazón. Dios conoce todo lo que luchás. Dios conoce todo lo que te esforzás. El Señor te quiere decir, lo repito, hermanos, nuevamente, yo te amo. No estás solo. Sé lo que estás viviendo. Luchá que yo estaré contigo hasta el último día sobre esta tierra. Y hasta que envíe a Jesucristo a buscar. Porque la iglesia de Cristo, hermanos, a la cual todos pertenecemos, nos fue dicho que Dios estará con ella, Jesucristo estará con ella y la protegerá. No prevalecerá. Y como iglesia de Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos promete que seguirá sirviendo a esa iglesia
transmitiendo el Evangelio a través de los apóstoles, viviendo los sacramentos y experimentando una y otra vez la comunión entre los hermanos. Esta es la iglesia de Cristo, hermanos. Si estamos bajo este sentir de poder compartir y vivir la comunión con los hermanos, si podemos elegir, como hizo María, esa elección que hizo el ángel, y nosotros sentimos que también fuimos elegidos por el Señor, si podemos servir al Señor en humildad hasta el final, no importa lo que tengamos que vivir, si podemos experimentar que Dios nos acompaña y siempre estará entre nosotros, viviremos una comunión hermosa y plena, como en ningún otro lado podremos vivir. Y así experimentaremos nuevamente que el Señor está cerca nuestro. Y cuando el Señor está cerca nuestro, hermanos, no necesitamos más nada. Y dice, sigamos al Señor hasta el final, aunque tengamos que atravesar sufrimientos. Nunca, jamás abandonemos a Jesucristo. Ninguna lucha en tu vida es más grande que Jesucristo. Ninguna lucha en nuestra vida, hermanos. Hemos aprendido aquí en la capilla de niños que Dios nos permite que podamos tener que atravesar situaciones, pero ninguna situación será más grande y nos va a poder detener hacia el día de todos los días. Todo aquello que nos pueda detener hacia el día del Señor, Dios lo quitará. Con lo cual, vuelvo a mencionar, sabemos que hoy estás en casa, recibiendo la palabra, el Evangelio del Señor. Cualquier situación que tengas que vivir frente al Señor es pequeña. Sigue luchando, sigue confiando, sigue aceptando esa elección del Señor en tu vida, sigue sirviéndolo en la humildad y esperando al Señor hasta el final. Amén. Me acompaña el querido primer pastor Vaquero, él también nos podrá dar un sentir que tenga en el corazón. Por favor, querido primer pastor. Mis amadas hermanas, mis amados hermanos en el Señor, siguiendo en el sentir del obispo, en algún momento expresaba a los que están en casa esta mañana, o en casa o en el hospital, o quien nosotros podemos imaginar algunos lugares, pero Dios sabe dónde estás, querida hermana, querido hermano, en este momento y qué es lo que estás viviendo. Aún en el sufrimiento de la cruz, nuestro Señor Jesucristo advirtió que allí, entre las pocas personas que había, estaba su madre, otras mujeres, y estaba el discípulo amado Juan. El apóstol Juan y el obispo mencionó que María se constituye en un símbolo de lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, la comunión de los santos, las personas que hemos podido recibir el santo bautismo con agua, que confesamos a Cristo como nuestro Señor, que esperamos que vuelva y que queremos seguirlo. Y en el cántico de inicio, en la melodía, al menos yo lo canté con la letra Hazme limpio más pequeño, fiel y humilde quiero ser, y así
era María. Esa naturaleza, ¿por qué es un símbolo? Como expresó el obispo, ¿por qué la tomamos como una identificación? Como esa bandera con la que me identifico. Porque era humilde, no era soberbia como en estas palabras del texto, que dice que viste mi bajeza, o sea, viste mi humildad, viste que no quiero sobresalir, sino que en esa humildad no entendía cómo Dios iba a hacer eso, cómo iban a hacer Jesús, no lo entendió, porque le dijo al ángel, pero ¿cómo va a suceder esto si aún no me casé, estoy comprometida? Y le dijo el ángel, para Dios nada hay imposible. Y las palabras que subrayó el obispo, esas palabras que expresaba en la sacristía, dice, a mí me conmueve, aquí tu sierva del Señor, hágase conforme lo que vos querés, con tus pensamientos que se cumplan conmigo. Hermanas, hermanos, el sí de María es lo que posibilita que hoy esté la iglesia. Porque Dios tenía pensado, Dios Padre tenía pensado que el Hijo Jesús, que el Hijo, Dios el Hijo, se encarnara en Jesús. Pero era necesaria una herramienta y había elegido a María. Y María dijo sí. Y Jesús se fue y lo dejó, escuchamos días pasados, a Pedro, a Juan, los apóstoles. Y ellos le dijeron, sí, Señor. Hubo un gran cambio. Tenían miedo, después dejaron de tener miedo. Pedro predicaba en el concilio, no tuvo temor, fue adelante con todo, porque Dios utilizó esas herramientas. Y nosotros, en esa imagen de María, queremos decirle, como ella le dijo sí al Señor, esa es la imagen de la iglesia cuando Jesús, lo expresaba el obispo, le dice, he ahí tu madre, le dice al apóstol Juan. Y el hijo era quien protegía a la madre, el hombre en esa cultura 2000 años atrás, expresaba el obispo, tradiciones, la mujer, fue mencionado, quedaba desprotegida sin un hombre. Por eso esa viuda, cuando Jesús resucita a ese hijo, esa viuda, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Quédate tranquila, tu hijo vuelve a la vida. Jesús en la cruz le estaba diciendo a María, en esa imagen de la iglesia, tenés un apóstol, vas a tener quien te cuide. Hoy, hermanas y hermanos, digámosle sí al pastor cuando nos llama, cuando nos viene a visitar. Digámosle sí al apóstol, digámosle sí al enviado del Señor, al diácono, a la diaconisa. Ahora tenemos hermanas y quienes están escuchando tal vez están, ofrecete para servir al Señor. María, expresó el obispo, María lo sirvió al Señor, a Jesús, aunque un rato antes le había dicho, dice el obispo, dijo, en algún momento no fue del todo muy cordial Jesús con María, porque cuando le dice, mirá, se acabó el vino en las bodas de Caná, que contaba el obispo. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero bueno, a ver, ¿qué pasa? Y ella dice, hagan lo que Él les diga, pongan en cumplimiento la palabra de Él. Hermanas, hermanos, permanezcamos con el Señor, porque en las últimas palabras el obispo se expresaba y sentí esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Separados de mí nada podéis hacer. Él expresaba, en el sufrimiento permanecé hasta el final, porque separado del Señor nada vas a poder hacer. Que el amado Dios nos bendiga a todos. Amén. Mis amados hermanos, me quedé pensando 2 veces o 3 que el primer pastor nombró la palabra herramientas. Creo que 2. Y no puedo dejar de pensar antes de ir al Padre Nuestro, hermanos, el poder que tiene la oración. Ya este año nos fue dicho como lema, la oración funciona. Y hoy es 9 de junio. Estamos a un ratito, porque es un ratito, hermanos, de un oficio para ayuda e intercesión de amados difuntos. Y como la oración funciona, y Dios escucha a sus hijos a través de la oración,
podemos ser herramientas útiles en las manos del Señor. Tú y yo. Utiliza ese don que Dios te dio. Preséntate al Padre en oración. Intercede por tantos y tantos que necesitan de la ayuda de Dios. Es una hermosa tarea. Eso es servir al Señor. Eso es amor al prójimo. Y cuando uno puede decir yo amo al prójimo y lo hace en plenitud, es porque tiene al Señor en el corazón. Ahora los invito a que todos juntos también podamos hacer la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, Padre Celestial, nuevamente te decimos a ti gracias por permitirnos este encuentro con nuestros hermanos. El querido primer pastor recién mencionaba, algunos están en casa, otros quizás están en un hospital cuidando a un enfermo, quizás alguno en el trabajo tuvo unos minutos y se pudo tomar el tiempo para escuchar el oficio divino. Padre, tú bendigas esos corazones que vibran por tu palabra, que buscan el lugar, no importa dónde estén, para poder escucharte a ti. Pero también te hemos dicho que queremos interceder con fuerza por las almas de la otra orilla y por las de esta orilla también, Padre, porque todos necesitamos de ti. Bendice, Padre, a mis hermanos. Cuida y protege a los necesitados, los que sufren, los que se sienten solos, los que luchan por su fe, los que quizás están atravesando una lucha en su mente, porque quizás, Padre, está desordenada. Tú puedas traer orden. Ayuda a los facultativos para que también puedan acompañar a nuestros hermanos. Y nuevamente te decimos, Padre, envía pronto a Cristo, lo estamos esperando. Todo esto lo colocamos sobre tus pies. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bien, mis amados hermanos, es una alegría, una profunda alegría poder vernos desde este lugar, hermanos, donde estén. Volvemos a repetir, me conmovió cuando el primer pastor dijo que pueden estar en un hospital. Sientan que rogamos por ustedes y que los amamos. Y que el Señor no pasa nunca ni un instante de nuestra vida. Él siempre está allí. Que Dios los bendiga. Hasta acá oración. Hasta siempre.